martes 14 de abril tenemos en este mismo auditorio la instalación de las nuevas directivas de los capítulos de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Católica y Universidad Ricardo Palma, de los capítulos de estudiantes del capítulo peruano del ACI. Esto es una actividad organizada por el ACI, pero el capítulo de ingeniería de este colegio, reconociendo la importante labor que hace esta asociación, le brinda cariñosamente sus puertas y en este salón se realizará este cambio de directiva. Tenemos una actividad adicional que desgraciadamente no salió publicada en los mismos avisos en el periódico, donde seguramente ustedes se enteraron de la sesión del día de hoy, que es para el miércoles 15 de abril. Hemos conseguido para ese día una sesión con dos ingenieros que vienen de Brasil, que son los ingenieros Eudier Antonio da Silva y Jorge Luis Yamunaki, que pertenecen a la compañía Compavi, que es una compañía consultora de pavimentos en Brasil. Y van a realizar dos conferencias sobre el uso de escoria en pavimentaciones y mezclas bituminosas en frío con uso de emulsiones asfálticas. Entonces quiero aprovechar para invitarlos tanto a la actividad del capítulo de ACI para el 14 de abril y para el 15 de abril a estas dos conferencias, que por el hecho que son dos conferencias un poquito largas, en esta oportunidad lo estamos programando desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Normalmente nuestras actividades son de 6 a 9, pero en este caso con los ingenieros de Brasil estamos haciendo de 4 a 9 de la noche para hacer luego también una especie de mesa redonda sobre estas nuevas técnicas en pavimento. En la primera semana de mayo tenemos el curso de albañilería combinada a cargo del ingeniero Ángel San Bartolomé. El libro sobre este curso ya fue editado en el periodo anterior y este curso entonces se está dictando por segunda vez con el mismo libro que algunos de ustedes ya conocen y que constituye el tomo 4 de la colección del ingeniero civil. Quiero también decirles que en el mes de mayo, del 17 al 22 de mayo, se va a realizar en la ciudad de Cáceres, en España, lo que se ha denominado el primer encuentro de las ingenierías iberoamericanas. Este es un evento organizado por el Colegio de Canales, Caminos y Puertos, lo que sería equivalente a un colegio de ingenieros civiles en España, cuyo presidente es el ingeniero Juan Antonio Torroja. Este evento se realiza del 17 al 22 de mayo, pretende reunir a 22 países latinoamericanos o hispanoamericanos y además España y Portugal, con la idea de intercambiar un poco las experiencias de las ingenierías civiles en todos estos países. Este congreso se ha dividido en 5 temas, 3 de ellos muy ligados a la parte económica, de cómo unir compañías, constructoras, pensando un poco en la integración latinoamericana. Existen además temas sobre la formación del ingeniero civil y sobre la labor de los colegios profesionales. El capítulo de ingeniería civil ha enviado a este congreso 5 trabajos que ya han sido aceptados, y si es que alguno tuviera interés en formar parte de la delegación y aprovecharse para hacer un viajecito a España, en cualquier informe, con todo gusto en el capítulo de ingeniería civil. Finalmente quiero referirme a la realización del 9º Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Este congreso se realiza, como ustedes saben, cada 2 años, y este año corresponde su organización al Consejo Departamental de Ica. Quiere decir que el Congreso de Ingeniería Civil se realizará en la ciudad de Ica en este año, en el mes de septiembre. Si bien es cierto, el capítulo de Ingeniería Civil de Lima no es organizador, sin embargo, cumplimos la función de colaborar con el ente organizador, que en este caso, repito, es el Consejo Departamental de Ica, y por consiguiente debo indicar que los resúmenes
van a escribir algún trabajo para este congreso, les ruego presentar su resumen, que es simplemente en una hoja el propósito, las posibles conclusiones de su trabajo, para poder luego continuar con las siguientes etapas de evaluación, de presentación de los trabajos, etc. ICA nos ha ofrecido enviarnos una serie de boletines que recién se están organizando, pero es un hecho que los resúmenes se presentan hasta el 15 de abril. Luego de esta larga introducción, que tiene como objeto tenerlos informados sobre las siguientes actividades del capítulo, vamos a proceder a iniciar el objetivo de esta sesión. En primer lugar, tendremos una conferencia a cargo del doctor Hugo Scaletti. Luego tendremos la conferencia a cargo del doctor Juan Variola. Posteriormente realizaremos un pequeño receso de 7 minutos y continuaremos con las intervenciones de los panelistas. El doctor Hugo Scaletti, creo que es conocido por todos ustedes ampliamente, es ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería y posteriormente es máster y doctor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es profesor principal de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, es asesor e investigador del CISMIC y es el representante del capítulo de Ingeniería Civil de nuestro capítulo en el comité de la norma E030, que es el comité que dirige el INIMBY y que tiene como objetivo poder realizar la nueva norma de diseño sismoresistente peruano. Quiero agradecer a todos los expositores del día de hoy e invitamos al doctor Scaletti para que dirija su conferencia. Muchas gracias. Representantes de diversas instituciones convocados por el INIMBY han venido discutiendo la posible modificación de la norma peruana de diseño sismoresistente. En este comité han participado representantes de universidades, de propio INIMBY, del Instituto Geofísico, de sedes, de una diversidad de instituciones, con el propósito básicamente de revisar una norma que tiene ya algo así como 15 años y que en alguna medida ha venido obsoleta en relación a las normas existentes en otros países. Una de las primeras decisiones justamente del comité fue que realmente no era conveniente simplemente proceder a una revisión, digamos, de la redacción de la norma anterior y se necesitaba un cambio un tanto más radical, digamos, de la norma que tenemos. Simultáneamente se decidió tomar como documento base, como documento de referencia, el preparado por Applied Technology Council. Este es un instituto sin fines de lucro que involucra también básicamente investigadores, profesores universitarios y que durante muchos años trabajó en preparar una especie de documento base para normas de diseño sismoresistente. No es propiamente el documento el llamado ATC3, un código, pero es, diríamos, un conjunto de ideas que eventualmente pueden servir de base muy sólida para un código, y así ha sido efectivamente. Normas de países vecinos como Colombia, por ejemplo, se basan también en este documento, y diversas normas adoptadas oficialmente en los Estados Unidos, por ejemplo, también se basan en el mismo. Entre otras podría mencionar el llamado Uniform Building Code, la edición más reciente, básicamente una adaptación del ATC, o el código preparado por la Asociación de Ingenieros Estructurales de California, que también en el mismo caso. ¿Cómo entendemos que nosotros tenemos pues una serie de limitaciones de recursos para emprender investigaciones y demás? Bueno, hubo consenso en el comité en que convenía basarnos en este tipo de documentos más que pretender reinventar las cosas desde el principio. Realmente es un documento, como digo, bastante elaborado, producto de mucho esfuerzo de mucha gente, quizás con mejores calificaciones, digamos, entre los distintos especialistas en el tema y en el mundo, y de alguna forma pues es un buen apoyo para nosotros. Sin embargo, al decidir
considerar. Por ejemplo, para nosotros, la mayor parte de las edificaciones son edificaciones de 1 o 2 pisos, pequeñas viviendas, que en principio no requieren un procedimiento de análisis tan elaborado como podemos requerir para un edificio elevado, que de alguna forma deben ser, sin embargo, considerarse en la norma, ¿no? Proponiendo pues algunos procedimientos relativamente simples que garanticen a la sociedad, digamos, que se están haciendo obras apropiadas con los factores de seguridad, digamos, que se consideran adecuados. El índice que se decidió, digamos, para esta norma, que ha sido aprobado por el comité, es más o menos lo que tenemos aquí mostrado. Tendría que aclarar que el comité aún no ha concluido sus funciones, ni mucho menos. Realmente hemos estado en muchas discusiones, digamos, sobre diversos puntos. Yo creo que finalmente existe un consenso sobre prácticamente la totalidad de los puntos, quizás con 2 o 3 excepciones. En principio, sin embargo, no tenemos en este momento todavía una norma propiamente redactada. Creo que hay un consenso entre los miembros del comité sobre qué cosa debe contener la norma, qué cosa deben ser los puntos tratados en cada caso. Y todavía falta esta etapa, digamos, de redacción, si se quiere, del documento que saldría de discusión pública. Yo espero que en el transcurso de las próximas semanas, quizás, un poco optimistamente, tengamos finalmente este documento que se redactado. El documento que se propondría tendría una organización más o menos como la que aquí se indica, una cierta introducción, bueno, que se explicaría la filosofía de la norma, básicamente, una descripción de la solicitación sísmica. En este capítulo se trataría lo relativo a zonificación, por ejemplo, lo relativo a los espectros a utilizarse o al espectro a utilizarse, y luego tendríamos un capítulo de requisitos generales. Una novedad importante en esta propuesta con relación a la norma vigente estaría en ese aspecto de categorización de las edificaciones. Particularmente se describiría en términos un tanto más numéricos, cuantitativos, las condiciones de regularidad o irregularidad, por ejemplo, de las edificaciones, sobre esto voy a tratar de ver en un momento, y se establecería justamente en este capítulo toda una especie de diagrama de flujo o algo parecido, en que al diseñador se le darían las condiciones en base a las cuales puede adoptar un procedimiento relativamente simplificado o puede ser requerido un cierto nivel de análisis un tanto más exigente. En particular se piensa, por ejemplo, tener un cierto procedimiento simplificado para edificaciones de 1 o 2 pisos que había mencionado, un procedimiento de análisis con fuerzas estáticas equivalentes. Esto sería lo que se aplicaría, por ejemplo, a la mayor parte de los edificios de mediana o baja altura, de concreto armado de 10, 12, 15 pisos o cosas parecidas. Un cierto procedimiento de análisis dinámico que podría también aplicarse eventualmente a los edificios de poca altura, pero que sería exigido para los edificios que sobrepasan, digamos, ciertos límites. E igualmente tendríamos un cierto procedimiento de verificación de la capacidad resistente en condiciones últimas, que sería también una exigencia para ciertas estructuras muy importantes, bien sea por su área o por, digamos, sus dimensiones en altura, por ejemplo. Entonces, el capítulo de categorización de las edificaciones establecería justamente las condiciones en las cuales cada uno de sus niveles es exigido, dejándose, sin embargo, como digo, en libertad al diseñador de eventualmente utilizar un procedimiento un tanto más elaborado si se considera prudente o conveniente. Adicionalmente, el código, la propuesta incluiría los aspectos relativos a cimentaciones, como tenemos en la norma actual, elementos estructurales, esto de evaluación y reparación de estructuras dañadas por sismo, que sería un aporte nuevo. En principio no tenemos mucho de esto en el código actual, y aspectos de instrumentación, bueno, de gestión de sismos que sí existen, por lo menos de forma similar en la norma vigente. Un aspecto que posiblemente habría cambios importantes es en lo relativo a la zonificación. Nosotros tenemos actualmente un mapa de zonificación sísmica que considera 3 zonas. En el comité se ha estado un poco revisando esto en función, digamos, de la información disponible, para reconocer que la información disponible
había aprobado el comité se decidieron 4 zonas. Todavía no está totalmente decidida la denominación de cada zona, pero un criterio era que estas zonas se podían denominar justamente como 4, 3, 2 y 1, denotando la importancia relativa de las aceleraciones tipo efectiva, digamos, en cada una de las distintas áreas. En principio, la aceleración del terreno, digamos, que se definiría como base de diseño para la zona 4 sería algo así como 0.4, para la zona 3 0.3, para la zona 2 0.2 y para la zona 1 0.1. Las bases a partir de las cuales se obtuvieron por lo menos estos números y particularmente los relativos a la zona 4, que comprende Lima, que es donde tenemos registro, las voy a comentar en un momento. De norma se refiere a esa cuantificación de las llamadas irregularidades de las indicaciones. Sobre esto debo comentar que en el comité, bueno, se han discutido esos aspectos y creo yo existe un consenso sobre la necesidad finalmente de tener una cuantificación de las irregularidades. Sin embargo, lo que voy a presentar no es necesariamente lo definitivo. Quiero decir, lo que voy a presentar es básicamente lo que está en el código de estilo del VC o del APC, y no necesariamente es la versión final, digamos, de lo que eventualmente saldría de discusión pública, pero en principio, seguramente en esta versión final, digamos, a proponerse de discusión pública, se tendrían criterios más o menos análogos a los que aquí mostrados. Para calificar a la escritura como irregular, tendríamos que considerar distintas posibilidades. En principio, una posible irregularidad de la escritura se refiere a la llamada irregularidad torsional. Este es un aspecto que nos es más o menos familiar. Realmente ya en el código actual y en muchos otros códigos se habla de irregularidades torsionales. Tenemos la posibilidad de tener estructuras con plantas relativamente simétricas o plantas, digamos, asimétricas, más o menos como esta triangular, esta de forma C, de forma L. Creo que todos tenemos, digamos, claro de que estas formas irregulares presentan algunos problemas adicionales. En definitiva, los procedimientos simples pueden reflejar quizás apropiadamente la situación de la estructura relativamente simétrica, pero son más y más pobres a medida que la estructura que nosotros estamos considerando tiene asimetrías, digamos, más y más pronunciadas. En consecuencia, el aspecto de irregularidad, por ejemplo, en cuanto a la simetría o no simetría de la estructura, es importante para efectos de establecer los requisitos mínimos de análisis que considerarse. Así como la forma es importante, también es importante, por ejemplo, la distribución de masas, que más o menos estos esquemas tratan de ilustrar. Nosotros podemos tener estructuras que tienen una cierta distribución de masas más o menos simétrica, o podemos tener otras que, si bien tienen una regularidad, digamos, en su geometría, tienen unas masas mucho mayores en ciertas áreas, lo cual representan mayores dificultades, digamos, para el comportamiento de la estructura, y esto debe reflejarse pues, en un mayor cuidado de los procedimientos de análisis. E igualmente es importante la distribución de los elementos que aportan rigidez. Podemos obtener, por ejemplo, placas que están más o menos simétricamente, o podemos tener el caso, por ejemplo, de una edificación en esquina que solamente tiene placas en la parte posterior, lo que representa pues una gran distancia, podríamos imaginar en un modelo sobresimplificado quizás, entre lo que podríamos calificar como centro de rigidez y centro de masas. En todas esas situaciones hay lo que podríamos llamar una irregularidad torsional. Los códigos del estilo de la VC, el documento este que he mencionado, cuantifican esta irregularidad torsional comparando los desplazamientos máximos que ocurren en un determinado nivel de la estructura, desplazamientos relativos de entrepiso sobre todo, el máximo que ocurre en un determinado nivel de la estructura, contra lo que ocurre como promedio en el piso, o lo que podríamos imaginar lo que ocurre en el centro de masa del piso o algo parecido. Y se da una diferencia de 20%, por ejemplo, en la mayor parte de estos códigos, entre, decía, el desplazamiento máximo del extremo del entrepiso contra el promedio, como límite para calificar a la estructura como
básicas. Si nosotros tenemos una estructura, obviamente siempre van a haber algunos pequeños efectos de torsión, por más que nosotros hagamos un diseño prácticamente simétrico, es casi inevitable, pero si estos están dentro de un margen aceptable, la estructura puede ser calificada todavía como regular desde el punto de vista torsional. Algo que no estaba mencionado en la norma vigente de una forma muy explícita es lo relativo a esquinas ventrales. Esto quizás puede ser ilustrado. Nosotros podemos tener edificios en que hay estas entrantes, bueno, aquí en esta dirección por ejemplo es importante, con dimensiones de las entrantes estas de gran magnitud, digamos, de magnitud importante comparada con la dimensión de la edificación. Estas esquinas entrantes originan algunos efectos, digamos, que no están previstos por los métodos de análisis más simples. Particularmente exigen a las losas de piso, a los diafragmas, digamos, de piso, una cierta capacidad resistente para poder transferir fuerzas importantes por encima de lo que puede darse en una estructura muy irregular. Imaginemos, por ejemplo, que actúa un sismo en la dirección, bueno, que aquí en la pintura sería horizontal. Esa estructura muestra gran rigidez en esta parte frente a desplazamientos en esa dirección, pero tiene esta especie de voladizo relativamente flexible que tenderá de alguna forma a flexarse, a doblarse. Hay investigaciones recientes, por ejemplo, con elementos finitos, que prueban que esas esquinas penetrantes pueden significar elementos significativos en los esfuerzos de distintos elementos. En casos extremos podemos llegar a duplicar los esfuerzos que se generan en algunos elementos. Y por tanto, prácticamente todos los códigos modernos, y posiblemente también la propuesta nuestra, digamos, limitan esas esquinas penetrantes. Y en caso de que no sea factible, digamos, tener edificios que no tengan esquinas penetrantes tan importantes, exigen procedimientos de análisis también un poco más elaborados. De esto, las entrantes estas, según el reglamento mexicano, no deben exceder del 20% de la dimensión total del edificio. En el caso de los reglamentos norteamericanos, el VT y el CAO, por ejemplo, se habla de 15 a 20%, pero más o menos estamos hablando de ese orden de magnitud, de manera que formas de este estilo serían calificadas como regulares y formas más o menos del estilo que corresponde a estas plantas serían calificadas como irregulares desde el punto de vista de estas esquinas rectangulares. De que el edificio tenga discontinuidades bruscas en los diafragmas, aberturas muy grandes, por ejemplo, en los diafragmas. Quizás pues, algún centro comercial tenemos por necesidades arquitectónicas, por ejemplo, un gran edificio, una losa. O podemos tener en algunos casos una combinación de sistemas estructurales que significa lo mismo. Por ejemplo, bueno, refiriéndome aquí a la PC, podríamos tener una situación así, en que aquí tenemos un diafragma rígido, pero en una parte del edificio tenemos quizás elementos prefabricados, no unidos apropiadamente, y que en buena cuenta significan que esta parte del diafragma no actúa realmente como si fuera infinitamente rígido, o casi infinitamente rígido. Aquí podemos tener, digamos, un edificio con una gran abertura. La mayor parte de los códigos establecen que esas aberturas eventualmente no deben superar el 50% del área total del piso. Y ese sería más o menos el límite, digamos, para separar las estructuras entre regulares o irregulares. Y finalmente debería mencionar que otra posible fuente, digamos, de irregularidad estaría en los sistemas no paralelos, el hecho de tener elementos verticales que por algún motivo sufren un desalineamiento de piso a piso. A veces, por razones arquitectónicas, esto es necesario. Si este desalineamiento es pequeño, hablando de elementos que se mantienen dentro del plano resistente, la cosa puede ser tolerable. La mayor parte de los códigos permiten que este desalineamiento en el plano del pórtico resistente sea hasta de la dimensión del elemento, pero califican el edificio como irregular si tenemos, digamos, un elemento con una orientación de un piso y con una
irregularidad o rigidez, lo que podríamos calificar también como piso blando, tener un cierto entrepiso cuya rigidez lateral es notoriamente menor que la de un entrepiso adyacente. Lo que he escrito aquí proviene del UBC, y ahí se establece una limitación de 70%, quiero decir que si la rigidez lateral de un entrepiso es menor del 70% que la rigidez del entrepiso inmediatamente superior, o eventualmente si es menor que el 80% del promedio de los entrepisos superiores, el edificio queda calificado como irregular. Esta situación es, digamos, desfavorable para el comportamiento sísmico, la de un piso blando. Es una situación en la que las aproximaciones propias del análisis con fuerzas estáticas equivalentes son pobres y requiere entonces un análisis por algunos métodos un poco más refinados, digamos, concretamente un análisis dinámico. Además de la posibilidad de una irregularidad o rigidez, también es importante una posible discontinuidad en capacidad. Desde el punto de vista del comportamiento sísmico no solamente importa la rigidez, sino la eventual resistencia última, y en la mayor parte de los códigos también se cuantifica esta posible irregularidad. Bueno, para hablar brevemente entonces de otras posibles irregularidades verticales, habría la posibilidad de tener un cambio brusco en masas de piso a piso en algunas edificaciones. Esto se da, digamos que tenemos un determinado nivel con una masa notoriamente mayor que las adyacentes. Y nuevamente esto nos aleja de las hipótesis, podríamos decir, sobre las que se sustentan las fórmulas aproximadas, digamos, del análisis estático con fuerzas equivalentes. Y por tanto nos obliga a recurrir a procedimientos de análisis un poco más elaborados. Bien, tenemos en este grupo una irregularidad geométrica vertical, un cambio, si se quiere, en la dimensión del piso. En nuestro código actualmente hay algo sobre este punto, hay, digamos, algunos criterios que permiten analizar torres apoyadas sobre estructuras relativamente grandes, digamos, en los primeros pisos. Básicamente se propone un procedimiento que se hacen dos análisis separados casi. Y esto seguramente también, bueno, va a ser considerado en la propuesta nueva del código. Y finalmente, bueno, tenemos posibles discontinuidades en elementos resistentes, bueno, algo similar a lo que comenté anteriormente con relación a la orientación mental. Bien, creo que me estoy extendiendo excesivamente en todo esto. Aquí quería solamente ilustrar un poco, recurriendo también a los ejemplos del código mexicano, alguna de esas irregularidades. Bueno, no sé si se llega a ver esta figura, pero a veces tenemos, pues, por razones arquitectónicas, todo un entrepiso, o varios entrepisos como aquí, cerrados por placas o elementos de mampostería que aportan una gran rigidez, mientras que tenemos un poco más abajo, de repente, un piso totalmente libre, totalmente abierto. Una situación desfavorable para el comportamiento y que exige, como decía, entonces un procedimiento de análisis un poquito más elaborado. Bien, en base a consideraciones de este tipo, el capítulo de categorización de las edificaciones, que todavía no ha sido escrito en su versión final, pero que eventualmente lo será dentro de poco, establece los procedimientos de análisis empleados, los criterios realmente que serán considerados para efectos de estos requisitos mínimos de análisis serán la regularidad, que existió bastante, en alguna medida el sistema estructural y el uso de edificación, la zonificación y el tipo de suelo. Hay un cierto concepto que en las zonas menos, donde los sismos son menos severos, necesitamos también ser menos exigentes con relación a los métodos de análisis, podemos ser un poco más liberales. Y por tanto, son también aspectos que eventualmente deben entrar en esa especie de diagrama de flujo, podríamos imaginar, en que se van a establecer los distintos procedimientos requeridos en cada caso. En forma tentativa, podría comentar un poco posibles criterios para permitir el análisis de estática. Esto es parte de una propuesta, bueno, que se ha hecho en el comité. No necesariamente es la versión definitiva, tengo que aclarar esto. ¿En qué casos, por ejemplo, podríamos permitir análisis con fuerzas estáticas? Bueno, aquí esta propuesta dice que en principio podríamos permitir analizar la estructura con fuerzas estáticas equivalentes. En cualquier caso, si la estructura es regular o irregular, si es que hay la zona 1, la zona de menos riesgo. O quizás, si pertenece a alguna de las categorías menos críticas, esto todavía debe elaborarse, en la zona 2, la zona de riesgo, digamos, relativamente modesto. Podemos permitir
efectivamente uno está mencionando 20 o 60 metros de altura. Debo comentar, sin embargo, que VC, CAO y otros códigos ponen como límite aquí 80. Al proponerse 60, un poco que se ha considerado que en las condiciones actuales no es muy difícil hacer un análisis dinámico. Quienes emprenden, digamos, el análisis y diseño de un edificio de más de 20 pisos o más de 60 metros de altura, fácilmente pueden tener acceso a algún programa de análisis dinámico. Hoy en día, limitar esos 60 metros no es pues, una cosa extremadamente severa. Sin embargo, bueno, debería comentar que hay algunas situaciones en que aún están dentro de estos límites podemos estar en condiciones críticas, y aquí se menciona, por ejemplo, que si estamos en un suelo tipo 4, que es un agregado que tendría con relación a la norma vigente, que solamente tenemos 3 tipos de suelo, tendríamos que ver que el periodo fundamental, estimábamos ciertas expresiones, no exceda de 0.7 segundos. Si excede 0.7 segundos y está en un suelo relativamente blando, se obligaría, por ejemplo, a recurrir a un análisis dinámico. También podríamos permitir el análisis estático de estructuras irregulares, siempre y cuando se trate de estructuras de poca altura. Digamos, por ejemplo, tentativamente 5 pisos o 15 metros de altura. Eso es a grosso modo, de los 5 pisos es a grosso modo lo que está en diversos otros códigos del mundo. Lo de 15 metros es algo menos que los límites que se encuentran en estos otros códigos. Aquí, finalmente, se ha agregado una parte que permite, por ejemplo, hacer lo que nuestro código actual tolera, que es hacer un análisis con fuerzas estáticas equivalentes, en el caso de tener una torre relativamente flexible sobre una estructura mucho más grande, digamos, más rígida, ¿no? En este caso hay que satisfacer de algunos criterios. Ambas partes, por ejemplo, tienen que ser regulares cuando se considera aisladamente. La rigidez promedio de los edificios en la parte inferior tiene que ser notoriamente mayor que la de la torre, y eventualmente se permite un cierto procedimiento que será seguramente análogo a lo del código actual, que básicamente consiste en hacer como igual así como dos análisis separados. Bueno, realmente todo lo que quería comentar es que existe pues este consenso de que necesitamos categorizar a las edificaciones, y según esas distintas categorías eventualmente se exigirán procedimientos de análisis de distintos niveles. Los detalles, en principio, como digo, no son estos los definitivos, pero bueno, algo por el estilo seguramente lo tendremos. Hablando, por ejemplo, del análisis estático de cargas equivalentes, tendríamos que hablar del asunto de espectros de similares. Yo voy a tratar este asunto muy superficialmente, porque algunos de los colegas que van a hacer uso de la palabra a continuación van a referirse a esto en mayor detalle. Una de las propuestas, digamos, que hay en este momento en el comité, y que realmente es la que formalmente por el momento ha sido aprobada en acta, pero con cargo a que todavía tenemos que seguir trabajando en el asunto, porque realmente un tema importante es una cosa que se planteó solamente de forma tentativa hace ya algún tiempo. Bueno, en todo caso es algo de ese estilo. Por tanto, en la base se estimaría como una expresión análoga a la que tenemos ahora, excepto que el factor de zona Z directamente representaría la aceleración en el terreno. Bueno, realmente una aceleración estimada sobre la base de que hay un 90% de probabilidad de que la aceleración no se le excede en 50 años. Esto equivale, si se quiere, a un periodo de recurrencia de 475 años con un riesgo sísmico anual de 0.002. En base a este criterio, se ha obtenido para Lima, por ejemplo, este punto 4, lo que tendríamos como propuesta, y para las otras zonas, de alguna forma se ha establecido 0.3, 0.2, etc., y un poco en base a eso se ha construido este mapa de zonificación, digamos, tentativo. El coeficiente C posiblemente tenga una simplificación con relación al código actual, porque tenemos una fórmula relativamente compleja que de alguna forma pretende incorporar un cierto factor de suelo en una forma no muy clara. Digamos, la propia gente que ha trabajado en el código anterior, bueno, reconoce que realmente no hay mucha justificación en algunos de esos detalles, y se consideró entonces la posibilidad de tener una fórmula un tanto más simple. El exponente, sin embargo, que hay que figurarte, porque es uno de los aspectos que todavía quiere afinarse, porque realmente, según observamos en los sismos peruanos, según creo el doctor Mario lo va a mostrar un poco más en detalle en un momento, la caída que deberían tener los efectos corresponde a algo así como 0.3
de C hasta aproximadamente 0.4 segundos, que corresponde a ese valor de 2.5, y de ahí caería recién. Aparentemente podría ser necesario correr ese punto donde el efecto empieza a caer a un valor un tanto mayor. En todo caso, este tema todavía está discutiéndose. Un aspecto importante, sin embargo, entre esta propuesta y el código, una diferencia importante entre esta propuesta y el código vigente, está que de alguna forma se estaría incrementando notoriamente la magnitud de este coeficiente C, pero simultáneamente incrementando también el valor de R. En términos prácticos, eso significaría mantener las fuerzas sísmicas a los mismos niveles de los códigos actuales, del código actual, quiero decir, pero incrementar apreciablemente lo relativo a desplazamientos, incrementar, digamos, los desplazamientos calculados, volver al código, digamos, un tanto más sereno que el actual desde el punto de vista de las limitaciones de desplazamiento. Bueno, sobre esto todavía, como digo, hay mucho que discutir y creo que algunos de los colegas que van a hablar después de este tema comentarán sobre que incluso se está discutiendo la posibilidad de tener dos espectros distintos, reflejando condiciones últimas y condiciones que podríamos calificar de sismos, digamos, moderados, más frecuentes. Sobre esto hemos estado discutiendo bastante, es uno de los motivos por los que todavía quizás no tenemos un espectro definitivo. Hemos encontrado que tenemos una serie de limitaciones en cuanto a la información para poder construir estos dos espectros que podrían ser auxiliares. Incluso tenemos estas limitaciones para las condiciones de Lima y con mayor razón encontramos limitaciones para otras zonas del país. Eventualmente, creo que todos los miembros del comité consideramos que eventualmente lo correcto, lo justo sería tener este doble juego de espectros, digamos, pero por el momento por lo menos no ha sido factible tener una propuesta al respecto. Tendría también que comentar de que una de las dificultades que ha encontrado el comité en establecer el espectro apropiado está en lo relativo a los factores de carga que figuran en la norma de concreto con relación a las fuerzas sísmicas, en que se tiene, por ejemplo, un factor de carga del orden de 1.25 que se considera quizás un poco bajo. Y esto ha motivado, bueno, de que quizás podría proponerse un espectro correspondiente a las condiciones últimas para zanjar, digamos, esta posible dificultad. En todo caso, es un tema que todavía se está, digamos, considerando bastante. Bien, lo relativo al periodo fundamental es algo de que posiblemente también habría cambios. En este momento hay una propuesta que es de ese estilo, que se basa en el trabajo justamente del ingeniero Blanco y del ingeniero Casi y nuestros agentes. Se ha visto de que la expresión que tenemos en el código actual no necesariamente es la mejor, y es relativamente complicada, hay fórmulas más simples que aparentemente harían un trabajo igual de bueno o de repente mejor. Y en ese sentido, bueno, en la propuesta que por el momento tenemos, que como he aclarado no es necesariamente lo definitivo, pero es lo que por el momento tenemos, está considerando dos posibles alternativas: un procedimiento, digamos, simple, en que se establecería el periodo como una fracción de la altura del edificio. Esta fracción dependería, estos números están, claro, por discutirse un poco más, pero dependería de las características de estructuración. O se permitiría un método alternativo, que es básicamente el uso del cociente de Rayleigh. Y este es un poco la moda en otros códigos. Permitir el uso del cociente de Rayleigh es un proceso un tanto más racional, aunque por supuesto tenemos una limitación en cuanto a que el uso de esta fórmula de Rayleigh estaría basada en la evaluación de ciertos desplazamientos con un modelo matemático que no necesariamente refleja todas las características que requiere de la estructura. ¿No? Podríamos estar ignorando tabiques y otros elementos que aportan rigidez, y en consecuencia el código, como otros, exigiría que si se usa este segundo procedimiento, de todas maneras el cortante en la base no sea menor que el 80% del que se obtendría sobre la base de pedidos evaluados con el procedimiento básico. Y esto no es un invento local, es realmente lo que figura, digamos, en otros códigos análogos. Es un intento de permitir al ingeniero hacer un mayor estudio de la estructura, pero a su vez está limitado para evitar, digamos, que hay ciertas situaciones en que se ignoren aspectos de la rigidez, digamos, de la estructura que pueden ser difíciles de modelar. Bien.
cuanto a la fuerza aplicada en la parte superior de la estructura. Prácticamente en todos los códigos modernos, la fuerza aplicada en la parte superior de la estructura no depende de las proporciones de la edificación, como es en nuestro código actual, sino depende del pedido, ¿no? Se especifica 7%, perdón, 0.07 T veces el portal de la base como fuerza que debe aplicarse en la parte superior, pero no más que un cuarto del portal de la base. Y esto solamente para edificios cuyo pedido sea mayor que 0.5 segundos, para edificios relativamente bajos, cuyo pedido sea menor que 0.5 segundos, en forma análoga a la norma vigente, no se aplicaría una fuerza concentrada, digamos, en la parte superior. Esto es un intento de introducir entre los procedimientos de análisis estático algo así como la contribución de los modos superiores. En principio, las fórmulas utilizadas en el análisis estático reflejan sobre todo, digamos, la contribución del primer modo. A medida que edificios más y más elevados, estos modos superiores tienen más y más importancia, y de alguna forma tenemos que hacer ciertas pequeñas correcciones, de manera que algo de ese estilo habría posiblemente, como digo, hay una modificación a lo que tenemos en la norma actual, adoptando lo que se tiene prácticamente todos los códigos modernos en el mundo, que es una cosa de este estilo. Y en cuanto a la distribución misma de las fuerzas restantes, aquí hay todavía una duda. Algunos de los códigos distribuyen las fuerzas en base al producto de los pesos por las alturas a una cierta potencia distinta de uno en algunos casos. Nuestro código tiene una expresión actualmente de ese estilo, pero con K igual a 1. K igual a 1 es ciertamente un caso más fácil, digamos, es una situación en que es más fácil utilizar las fórmulas, pero podría ser quizás extremadamente conservador para edificios muy elevados. Sin embargo, el tema es un tema de tanto de discusión, porque para edificios elevados, de todas maneras, quizás caigamos en el análisis dinámico. Y en consecuencia es innecesario estarle complicando al ingeniero un poco el procedimiento, digamos, exigiéndole que aquí calcule un cierto exponente que es función del pedido y que variará entre 1 y 2, cuando quizás en la mayor parte de las situaciones, de todas maneras, bueno, finalmente concluye que el K es relativamente similar a 1. Eventualmente, como digo, dentro del comité alguna gente opina que quizás simplemente debemos utilizar la fórmula actual. Y han habido, bueno, concretamente yo soy culpable de haber propuesto quizás considerar algo distinto, reflejando más o menos lo que está en el VC, si no me equivoco, el ATC o en alguno de esos. Otro aspecto es que eventualmente podríamos tener cambios, y esto es casi una necesidad actualmente, es en lo relativo a la excentricidad accidental. La excentricidad accidental en el código actual depende de la dimensión del edificio y de una supuesta distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Esto del centro de rigidez es algo que puede determinarse si es que adoptamos un modelo para la estructura que corresponde a un sistema desacoplado. Pero cuando tenemos un modelo, digamos, acoplado, típicamente debemos hacer cuando sobre la estructura se tienen placas de división importante, como es el caso de la mayor parte de las edificaciones, digamos, de cierta altura en nuestro país, es un poco difícil definir esta cuestión del centro de rigidez. Y realmente el código actual establece, digamos, un cierto procedimiento difícil de aplicar en este aspecto. Un poco la propuesta que se ha hecho en el comité refleja más o menos lo que se tiene en los otros códigos que he mencionado, y esa excentricidad accidental se expresaría como un corrimiento del centro de masas hacia un lado o hacia el otro, que sería en función de la dimensión del edificio, o sea, 5% de la dimensión del edificio, multiplicada eventualmente por un factor de amplificación por irregularidad torsional. Este factor de amplificación por irregularidad torsional estaría dado por esta expresión: el mayor desplazamiento que se produce en el piso dividido entre 1.2 veces el desplazamiento promedio de esto elevado al cuadrado, pero no más que 3. Esto sería exigido para edificios que muestran esta irregularidad torsional y no para los edificios relativamente regulares en que este A sería prácticamente 1. Bueno, quizás estos son algunos de los temas principales, digamos, que se han estado discutiendo en el comité. Todavía debo aclarar que estamos en un nivel pues, muy, de alguna forma, preliminar en cuanto a lo escrito. Cabe todavía discutir sobre estos temas y eventualmente en el momento que se presenta la discusión pública, creo yo que podría variar en algunos detalles.
Bueno, creo que ya habrá un poco más de cuenta de que voy a dejar la palabra a uno de los colegas del comité para que expongan aspectos más específicos y quizás en mayor detalle. Gracias. Agradeciendo al doctor Scarletti esta exposición, pasamos a continuación a la conferencia a cargo del doctor Juan Mariol. Doctor Juan, Universidad Católica del Perú. Obtuvo luego el título de máster y de doctor en la Universidad de Illinois. Es miembro del directorio del Instituto de Ingeniería Sísmica, es miembro del comité ACI 442, justamente trata el asunto de las cargas laterales, es miembro del comité E030, que es el que actualmente está elaborando la norma, y es profesor de la Universidad Católica. Con ustedes el doctor Juan Mariol. Buenas noches, quiero agradecer la participación de todos ustedes en esta charla organizada por el Instituto de Ingeniería Sísmica en su primera actividad, y agradecer también al aviso del Colegio de Ingenieros. Bueno, yo quisiera tocar en mi exposición algunos temas más específicos en cuanto a estudios que se han realizado para la elaboración de la nueva norma sísmica. En general, digamos, la norma debería estar basada en determinados estudios, digamos, estudios que refieran a los efectos analíticos, experiencias anteriores que hemos tenido en el Perú, en zonas similares como Chile, Ecuador, y, como ha mencionado el doctor Scarletti, la gran conexión que tenemos del extranjero en cuanto a las normas, especialmente las normas de California. En cuanto a las normas extranjeras, han habido bastantes novedades en cuanto a las expresiones para los espectros. Las expresiones para los espectros, a partir de 1988, el código VC americano propone una fórmula en la cual, por primera vez, se establecen los diferentes parámetros que intervienen, sea amplificación, aceleración máxima en la base, forma del espectro, todos de una manera explícita, lo cual es una enorme ventaja, puesto que permite que esto pueda ser utilizado en otros medios distintos, ¿no? Cuáles las aceleraciones o las formas espectrales podrían ser diferentes por las diferentes características tectónicas. Luego también, como ya mencionaba con bastante extensión el doctor Scarletti, hay diferentes propuestas para tratar el tema de las irregularidades. En cuanto a digamos, el rango de aplicación de la norma, el código VC, por ejemplo, es un código que es aplicable tanto a edificios como a otros sistemas, es decir, es aplicable a cualquier estructura, en general, equipos, estructuras hidráulicas, lo cual en nuestro medio no se tiene. Entonces, sería ideal si tuviera la posibilidad, aun cuando por tratarse de una norma dentro del ámbito de vivienda, no podríamos extendernos. Por lo menos es importante ser conscientes de que en el país no existen normas, excepto para edificios. Es decir, todas las grandes obras no necesariamente tienen que cumplir la norma sísmica, y inclusive ni siquiera tendrían que estar obligados a hacer un proceso sísmico. Bueno, otro aspecto que es también innovador es en cuanto al análisis límite, que ha mencionado también el doctor Scarletti, el cual es una herramienta bastante poderosa, muy simple, que nos permite tener rápidamente una estimación de la capacidad de la estructura. Este parámetro y el periodo de duración son dos parámetros fundamentales. En cuanto al análisis límite, podría completarse en la norma. Sin embargo, el problema que existe está en que lamentablemente no es un tema que se maneja mucho en nuestro medio, no es un tema que normalmente se ha estado enseñando en las universidades, por lo menos la mayoría de ellas. Entonces, en realidad todavía está un poco en discusión si esta propuesta podría proceder. Bueno, quisiera comentar
Este espectro, como mencionaba, es ahora una expresión en la cual tenemos de manera explícita la aceleración máxima en el suelo, o algo que es representativo, la forma espectral, por consiguiente la amplificación, y el único término que podría ser un término que no tiene ninguna base, sino simplemente un número relacionado convenientemente, es el factor de reducción de la respuesta, o duplicidad, como se llama en la norma actual. Bueno, esta es la gran ventaja que tiene la formulación de este UC. La próxima. Bueno, para hacer nuestra propuesta de espectro nos hemos basado en registros locales, específicamente el registro que, en mi opinión, sería el registro que nosotros podríamos tomar como 5 deciles para el país. Es el único terremoto que tenemos a una distancia central relativamente cercana y de una magnitud de aceleraciones considerable, o sea, 20% de la gravedad. Además, con unas formas espectrales muy semejantes a las que se han recogido por ejemplo, el sismo de Chile de 1985. Entonces, es realmente un sismo que tiene una serie de características que lo hacen representativo, y no los otros sismos que hemos tenido anteriormente, los cuales han sido registrados a distancias espectrales muy grandes y con aceleraciones pequeñas, cuyas formas espectrales realmente no se comparan, no son formas similares a las que se han recogido en este y los sismos chilenos, ¿no? que tienen cifras muy consistentes. Bueno, aquí vemos el espectro correspondiente al sismo mostrado en la figura anterior, Lima 1974. Ven ustedes la forma espectral que se estaría componiendo con la norma es en realidad todavía nada definitivo. En este caso es un espectro que tiene una plataforma bastante amplia que llega hasta 0.6 segundos y luego cae, en este caso, cae con un exponencial del periodo elevado a 1.5. Aquí vemos por comparación la norma actual, en la cual la caída es con 1 sobre t. Vemos una notable diferencia en cuanto a las aceleraciones de un espectro. Sin embargo, como ya también mencionaba la doctora Caletti, no es así en realidad, porque nosotros vamos a reducir esta plataforma por un número que es del orden de 2 veces el valor de R actual. Es decir, que los valores de resistencia exigidos no serían de esta magnitud, sino que en realidad serían básicamente los mismos que tiene la norma actual. Bueno, si estos espectros de desplazamiento nosotros los dividimos, tenemos la fuerza, calculamos esta fuerza con la expresión, luego podemos dividir esa fuerza en la rigidez de la estructura y multiplicar por el factor de reducción de la respuesta y tendríamos el desplazamiento. Entonces, si la forma espectral anterior fuese afectada de esta manera, dividiendo por K, multiplicando por R, es decir, simplificando acá, en lugar de K, la frecuencia cuadrada, que es igual a la masa por la rigidez, podríamos obtener directamente el desplazamiento asociado a la forma espectral del slide anterior. Estos resultados precisamente son los que se muestran en esta diapositiva. Aquí tenemos el desplazamiento que ocurre cuando nosotros utilizamos la fórmula actual, la fórmula de la norma de 1967, que ven ustedes tiene desplazamientos muy pequeños para periodos cortos y crece excesivamente, tal vez si comparamos con el espectro de Lima de 1974, cuando se trata de distintos átomos. Es decir, el calculista se ve en la situación de que cualquier estructura rígida prácticamente cumple con la norma sin ningún problema, y se ve en problemas cuando trata de estabilizar una estructura relativamente alta, obligándola a incluir gran cantidad de placas. Bueno, la propuesta nueva sería esta curva, que es la correspondiente a una caída de 1.5 con un exponente de 1.5 y que tiene una plataforma de 0.6 segundos.
Entonces, como ven ustedes, es una aproximación razonable, sin necesidad de tomar un envolvente, ¿no? Cubre suficientemente la forma espectral de un espectro que, como he mencionado, es realmente típico si se compara con todos los espectros que han sido registrados en el terremoto de Chile. Creemos que sería suficiente tener unas eficiencias de desplazamiento de este orden para la zona de edificios sensibles y incrementaríamos sustancialmente los desplazamientos para edificaciones rígidas, que es en realidad el mayor problema. Como ustedes, lo que dice un espectro lineal elástico y lo que da la norma son realmente muy diferentes, ¿no? Hay varios órdenes de magnitud entre uno y otro. La próxima. Bueno, quisiera mencionar algunos estudios, los cuales nos han servido, o me han servido particularmente como para proponer algunas ideas a la norma. Esta es una estructura que he encontrado varias veces en diferentes charlas. Se trata de una estructura de un piso que colapsó durante el sismo de Lima de 1974. Esta estructura tiene las siguientes características. Tiene una relación entre la resistencia y el peso, carga lateral, del 40%, es decir, una estructura bastante resistente. Y tiene un periodo de 0.4 segundos para un solo piso, es decir, sería en el orden de 4 veces más flexible de lo que nosotros estimaríamos como normal. Se llama la fórmula del número de pisos dividido por 10, cuando sería 0.1. Esta estructura que colapsó cumple perfectamente con las normas de 1977. Esta es una evidencia clara de que prácticamente cualquier estructura, por flexible que sea, cumple satisfactoriamente con la norma vigente. Bueno, otro estudio que quiero mencionar rápidamente es un estudio en relación a edificios de mediana altura, en los cuales se valieron rigideces y resistencias y se sometió a un juego de terremotos. Estos son los edificios. Tenemos un edificio, todos tienen 18 pisos, pero de diferentes dimensiones, de tal manera de poder cambiar los periodos, y asimismo a cada uno de los edificios se les proporcionó una cantidad de acero de tal manera de tener diferentes resistencias del orden del 15 y del 30% del peso de la estructura. Este es el juego de terremotos que se utilizó para excitar a estos edificios, ¿no? El centro, México, El Salvador, Lima y Chile. Terremotos de paso característicos de nuestra zona con altas frecuencias y gran duración. Bueno, aquí solamente el resumen de los resultados. Estos diferentes puntos constituyen la respuesta calculada mediante programas de respuesta no lineal y la comparación con la respuesta lineal, que sería la curva blanca. Como ven ustedes, hay una explicación más o menos razonable entre la respuesta lineal y la respuesta no lineal para esta gama de edificios que son de media altura. En esta zona es difícil saber, cambios muy pequeños en el periodo pueden hacer que la estructura se desplace realmente sustancialmente más. Entonces, en esta zona, en realidad, de este estudio no se pudo sacar mayores conclusiones. Todos los edificios están en ese rango de periodo. Otro estudio ha sido en cuanto a las formas espectrales de zonas de subducción. Este estudio fue presentado en una conferencia en México en 1991. En este estudio se consideraron sismos de Lima, sismos ecuatorianos de Esmeraldas y sismos de Viña del Mar. Todos en zonas de subducción. Bueno, un caso aquí en la comparación sería las diferentes formas espectrales entre los terremotos que ocurren en zonas de subducción, en los cuales se gana un desplazamiento rápidamente, pero luego este desplazamiento ya no crece. Mientras, por ejemplo, el centro llega un desplazamiento y el crecimiento es continuo, conforme se incrementa el periodo. La próxima. Luego tenemos acá una comparación entre también el centro y Viña del Mar. Como ustedes, este es el caso típico. En zonas de subducción se gana un desplazamiento muy rápidamente para periodos cortos, ¿no? Mientras que en zonas más bien de corteza, en zonas como el centro, entonces el desplazamiento se va ganando de forma paulatina. Entonces, nosotros tenemos localmente en realidad que preocuparnos mucho más por las indicaciones de poca altura.
respuesta elástica, el espectro de desplazamientos y lo que exige la norma. Veo que en todos los casos las exigencias de desplazamientos realmente son muy pequeñas comparativamente con las exigencias que podrían ocurrir durante un ciclo. Bueno, pasando a otro tipo de estudios, este es un estudio hecho por la profesora Sharon Wood de la Universidad de Illinois, que integró un grupo de estudio del terremoto de Chile, también el terremoto de México. Como ven ustedes, esta es una forma espectral, en este caso, que está con la caída cuadrática. Es decir, se han propuesto también caídas cuadráticas para nuestras zonas, como ustedes apuntan bastante bien. La próxima. Este es también del sismo de Chile. Aquí lo que tenemos es, para diferentes edificios que sufrieron diferentes niveles de daño, los desplazamientos divididos por altura, divididos calculados, o sea, lo que llaman el RIP, y el periodo también calculado del edificio. Como ven ustedes, tenemos los rangos clásicos del orden de 0.5% y de 1%. Sin embargo, dependiendo de la configuración del edificio, por ejemplo, tenemos acá el orden de 0.5% daños leves, solamente un daño moderado, ninguno es leve. Y en el caso del 1% tenemos daños leves o inclusive daños severos, ¿no? Entonces, la discusión aun cuando tiene cierta relación con los daños, no siempre es una medida muy precisa. Bueno, quisiera mostrar algunas estadísticas de daños. Estos son daños también del terremoto de Chile de 1985. En este caso son daños para edificios de 6 o más pisos. Como ustedes tenemos una distribución y hay porcentajes relativamente pequeños para todos estos niveles. Sin embargo, lo que sí es impresionante es ver que el daño se concentra muy fuertemente en un punto de 5 pisos. Este es el número de pisos que justamente queremos utilizar para identificar Lima y que mencionamos en una charla hace unos meses, que realmente siendo el punto de mayor entrega de energía habría que tener una preocupación especial por este caso. La mayoría de estos edificios son edificios construidos con muros de concreto armado, ni siquiera son muros de ladrillo, ¿no? Sin embargo, ven que hubo un porcentaje superior al 50% en este tipo de edificación. La próxima. Casos similares se han verificado en Lima. Por ejemplo, esta es una estadística de daños que ha sido recopilada en un estudio hecho por el ingeniero Luis Segarra y Pedro Arqueta, en los cuales también se ve que hay una gran concentración de daños, mayormente en edificaciones de pocos pisos. Ahora ustedes me dirán, si esto lo ponemos no en número de edificios, sino en porcentaje, la figura podría cambiar. Pero sí, es posible, pero siempre vamos al hecho de que en esta zona pareciera ser, tanto por los estudios analíticos como por lo que se ha recogido en daños de los sismos, estarían los mayores problemas. Bueno, pensando en explicar cuál es la razón por la cual 5 pisos parece ser el punto más álgido de la gama de edificios, lo que he graficado en esta figura es la distorsión dividida por altura, tomando como base la propuesta de desplazamiento de la norma. Es decir, yo supongo que el desplazamiento tiene una forma determinada, dividido por la altura del edificio, adoptando alguna relación entre altura y periodo. Por ejemplo, T igual a H sobre 30 o T igual a H sobre 60, que sería más o menos lo equivalente al N sobre 20 o al N sobre 10. Más o menos los rangos en los cuales se están moviendo nuestras estructuras en la ciudad, en el país. Como ven ustedes, si nosotros obtenemos esta relación de desplazamiento entre altura y la graficamos, ocurre claro que en estos puntos hay desplazamientos de un determinado orden y la altura del edificio de determinado orden. Entonces, en realidad, no podemos saber a primera vista en realidad dónde está el pico de la distorsión. Entonces, si nosotros dibujamos la curva, vemos que efectivamente en ese rango pareciera ser que, por lo menos desde este punto de vista, que es un espectro
nos estarían poniendo las mayores distorsiones, sea cual sea el edificio, sea un edificio flexible o sea un edificio rígido, ¿no? Esta sería la zona de mayor riesgo, ¿no? Lo cual coincide tanto en la parte analítica con lo demostrado en las estadísticas. Bueno, con finalidad de hacer alguna investigación ya un poco más en detalle sobre cómo funcionaría una norma propuesta que tiene aproximadamente estas bases, es decir, un efecto que tiene una gran plataforma muy grande de 0.6 segundos y una caída, sea cuadrática o sea con un exponente de 1,5 o inclusive con 1 sobre t, porque no hay grandes variaciones. Lo que se hizo fue tomar un grupo de edificios de 1, 3, 5, 10 y 15 pisos diseñados de acuerdo con esta propuesta de norma y someterlos a diferentes tipos de análisis. Someterlos a análisis elásticos, someterlos a las cargas propuestas por las resultantes de la aplicación de la nueva norma y hacer también análisis dinámico. Y estos edificios fueron diseñados con diferentes valores del coeficiente de R, es decir, en realidad con diferentes resistencias, ¿no? La próxima. Para el cálculo de los desplazamientos por análisis dinámico, esto se hizo de forma muy sencilla, obteniendo el desplazamiento en el techo del edificio como el factor de participación, multiplicado por la forma modal y por el desplazamiento espectral. Esta es una forma muy simple porque en edificios, por ejemplo, de placas, el factor de participación es típicamente alrededor de 1.5 y para pórticos 1.3, entonces es constante. La forma del techo está normalizada en 1, o sea que en realidad basta multiplicar, digamos, 1.5 para un edificio con placas por el desplazamiento que manda el efecto y tenemos el desplazamiento que manda el edificio. En este caso, estamos considerando solamente el primer modo de vibración. Sin embargo, esto es satisfactorio en la mayoría de los casos. El otro análisis fue simplemente aplicar las cargas de la norma propuesta sobre este juego de edificios. Y por último, el análisis inelástico. Para hacer el análisis inelástico se puso algunos diagramas de comportamiento de los materiales, en concreto del acero. Luego, podemos, suponiendo en este caso, había que mencionar todos estos edificios que eran constituidos por muros de corte, ¿no? Que parecería ser lo más representativo de nuestro medio. Entonces, suponiendo un comportamiento del material para una simple viga, no la hizo, podemos calcular cuánto vale el esfuerzo el momento de agrietamiento, el momento de la afluencia y luego calcular curvaturas y integrar todas esas curvaturas, encontrar los desplazamientos a nivel de afluencia y a nivel de ruptura. Entonces, con esto podemos construir un modelo teórico y calcular la respuesta con un programa de respuesta no lineal. En este caso se utilizó un programa de un grado de libertad que permite analizar estructuras de varios grados de libertad. El programa, algunos de ustedes asistieron a una charla que se dio aquí en el colegio hace 2 o 3 años, el profesor Abrams de la Universidad de Illinois, y él mencionó, explicó algunas cosas sobre este programa que realmente es muy efectivo y muy rápido, en pocos segundos en realidad podemos tener una respuesta elástica para una estructura. Así es. Bueno, aquí tenemos los resultados de este análisis. Primero, el análisis que estoy llamando estático sería el análisis que corresponde a, a las cargas de la norma, la aplicación de cargas estáticas de la norma, versus el análisis dinámico, que sería el calculado con esta formulita simple que acabo de mencionar. Como ven ustedes, hay una estimación bastante razonable por ambos métodos, coinciden bastante bien, excepto en esta zona tal vez. Y bueno, en buena parte esto no se debe a que el análisis dinámico no se esté dando un valor correcto, sino se debe a que en el momento en que nosotros hacemos el cálculo estático, en realidad el hecho de aplicar la carga de la norma significa considerar una masa efectiva de 100%, lo cual no es cierto. Entonces, siempre estamos del lado de la seguridad al aplicar las cargas de las normas, ¿no? Y siempre vamos a obtener resultados que son mayores a los que se tendría con el análisis dinámico considerando un solo modo de ecuación. Bueno, aquí tenemos un resumen de los resultados para todos los edificios de 1, 3, 5, 10 y 15 pisos. Estos edificios, un juego de estos edificios fue diseñado de tal manera de tener periodos
el orden de n sobre 20. Y el otro juego fue diseñado para tener un pedido de duración en el orden de n sobre 10. Entonces, teniendo ya, digamos, una gama de versión del periodo bastante representativa en nuestro medio, vemos de que con la aplicación de estas normas, y siempre y cuando nosotros tengamos periodos de duración en este rango, en realidad estamos siempre con desplazamientos adecuados. Este valor, que naturalmente no se olvidó acá, es de 1%. Es decir, este resultado, repito, significa que cualquier edificio que tenga periodos de n sobre 10 o n sobre 20 va a dar distorsiones, ¿no?, hasta los 15 pisos menores al 1%. Eso sería una prueba, digamos, de que la norma da resultados que podríamos considerar aceptables. La otra precisión que podríamos sacar de esta figura es de que los edificios flexibles, los que tienen periodos de n sobre 10, siempre van a tener distorsiones que son sustancialmente mayores a los edificios rígidos. ¿Por qué? Porque para un periodo de duración determinado, nosotros tenemos básicamente el mismo desplazamiento para ambos edificios, ¿no? Sin embargo, el edificio rígido es más alto para el mismo periodo de duración. O sea que siempre que tengamos un edificio flexible, vamos a esperar distorsiones de relación de desplazamiento altura mayores que para edificios rígidos. Esta figura corresponde a la respuesta inelástica en comparación con el código. Aquí tenemos, naturalmente se me ha invertido la situación de slide, pero bueno. Estos son todos los edificios de punto 0,5 periodo, punto 15, punto 25, punto 5, que serían edificios rígidos de 1, 3, 5, 10 y 15 pisos. Y esta gama a la derecha son los edificios flexibles, o sea, edificios que para 1, 3, 5, 10 y 15 pisos tienen periodos de 0,1, 0,3, etc., ¿no? Entonces, podemos ver que la respuesta inelástica para coeficientes de reducción de respuesta de 10 y de 3 mayormente no tiene gran influencia en el rango de edificios más o menos flexibles, edificios en este caso 5, 10, 15 pisos, pero flexibles, es decir, con periodos de orden de n sobre 20. Como ven ustedes, no hay una variación importante entre cambiar R de 3 a R de 10. R3, R10. El código da resultados que en cuanto a desplazamientos son un poquito bajos en esta zona, ¿no? En este caso se ha considerado para el cálculo del código la sección gruesa de los elementos, sección gruesa de columna del muro de corte. Después hicimos una prueba considerando la sección agregada. El siguiente slide. En este caso tenemos la respuesta para R igual a 10, para R igual a 3 y el código, pero considerando secciones agregadas. En este caso hay ya una aproximación bastante buena del código versus la respuesta inelástica, excepto en los casos de implicaciones muy rígidas. En el caso de implicaciones rígidas, realmente hay una diferencia inmensa entre tomar un R de 3 y un R de 10. Esto en realidad no es una novedad. Esto es una cosa que se ha venido diciendo bastante con los años, que se podría expresar de la forma siguiente. La resistencia no tiene mayor importancia para fines cíclicos, excepto en determinadas zonas, ¿no? Y estas zonas son precisamente estas, las de edificios muy rígidos. Para edificios flexibles, ya el tener un R de 3 o 10 es prácticamente no material. La próxima. Y esta es una comparación entre solamente los resultados de la respuesta clásica variando los valores de R, en este caso de R igual a 3, 6 y 10. Nuevamente vemos que en los edificios flexibles, ¿no?, de 5, 10, 15 pisos, no hay mayor diferencia entre cambiar la resistencia del edificio, tampoco si se trata de los edificios rígidos, que son estos, pero sí hay gran diferencia si estamos hablando de 1 y 3 pisos, ¿no?, en los cuales cambiar R de 3 a R de 6, ¿no?, significa un desplazamiento de casi 3 veces más grande.
Lo mismo ocurre en los edificios flexibles o en los edificios rígidos. Entonces, se podría sacar de aquí la conclusión de que en realidad sí que hay, normalmente preocuparse es más bien de los edificios de pocos pisos en los cuales el valor de IR sí es importante y debería ser fijado en un valor relativamente bajo. Para edificios de bastantes pisos, en realidad IR de 6, aproximadamente 8, darían resultados satisfactorios y la respuesta no depende mayormente de cambiar este parámetro, es decir, no es crítico, ¿no?, determinar el valor de R, puesto que la diferencia en cuanto a desplazamientos es prácticamente despreciable. La próxima. Muy bien, entonces, resumiendo, hemos hecho algunas calibraciones, algunos estudios sobre una propuesta de norma, que no es nada definitivo ni mucho menos, está en materia de discusión. La mayor importancia en esta norma estaría dada al aspecto de rigidez, es decir, el concepto de diseño sísmico por rigidez y no por resistencia, lo cual se aplica a la gran gama de edificaciones, excepto la que mencionaba, en las cuales el valor de R sí es crítico, y son las edificaciones de pocos pisos. Entonces, sobre estas bases estamos tratando de desarrollar una norma, es decir, una norma que permita que el ingeniero estructural, a la hora de aplicar las cargas del reglamento, determine un desplazamiento que sea una estimación más o menos adecuada de lo que podría ocurrir, y no 10 veces menos como ocurre en la norma actual, ¿no? Y esto se lograría a través de especificar valores de R bastante pequeños para edificaciones de pocos pisos, que además puede tener problemas, porque las edificaciones de pocos pisos normalmente tienen una gran sobre-resistencia por la cantidad de muros y elementos que ocurren por condiciones arquitectónicas. Entonces, en realidad está ahí. Lo que pasa es que cuando no está, sí ocurre, puede ocurrir el colapso, porque en este caso la resistencia y la rigidez son importantes, estamos buscando. Mientras que en edificios de muchos pisos sí es de menos importancia la resistencia. Entonces, sobre estas bases, teniendo estudios sobre rigidez y tratando de que la norma sea representativa de las condiciones locales y los efectos de solución, que son efectos que tienen características muy específicas para nuestra zona, igual que Chile, el Ecuador, ¿no? Sobre estas bases que nos está tratando de proponer esta nueva norma. Eso sería todo. Muchas gracias.